Gracias amigos, estamos con el licenciado Erasmo López Rivero, quien es director general ejecutivo del Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Cultura de Bolivia, ¿no? Estamos con el licenciado Erasmo. Licenciado Erasmo, muy buenos días, bienvenido aquí a Radio San Gabriel. Si nos podría comentar cuál es el rol que cumple lo que es la IPLC, licenciado. Puama, Yasoropay, Barawiku, Pericuare, Peme, Rambueve, Chemi Animana. Muy buenos días, agradecer primeramente por la cobertura que nos permite de poder hablar del trabajo que estamos llevando. Bueno, como Instituto Plurinacional de Estudios de Lengua y Cultura de Bolivia, en este momento nosotros estamos llevando ya la normalización, el fortalecimiento de los idiomas, de los 37 idiomas de Bolivia. Uno de ellos también fue fortaleciendo el idioma aymara, aquí en La Paz, aquí en el Alto. Y bueno, el día de ayer se ha inaugurado también una oficina para poder atender justamente aquí en el Alto, en el edificio de la Radio San Gabriel también, ¿no? Así que agradecer por esta entrevista y bueno, estamos trabajando nosotros en este momento, preparando para el Congreso Educativo que se va a llevar a cabo el 20 de noviembre. Y bueno, nuestro presidente Luis Arce Catacora, que él nos encomendó para una educación eficiente, un modelo educativo, y eso es lo que estamos trabajando como naciones y pueblos originarios de Bolivia, para que la educación sea eficiente y también nuestra lengua pueda ser revitalizada desde aula. Estamos trabajando también con los maestros, con los magisterios, fortaleciendo su conocimiento en cada uno de los territorios donde corresponde. Ahora, eso de lo que es la IPLC fortalece las lenguas nativas, ¿no? De lo que nosotros acá en Bolivia, por ejemplo, acá en La Paz, ¿no? El tema de lo que es el Aymara, también, por ejemplo, acá en Potosí, Cochabamba, el tema del quechua, y como es el oriente, ¿no? ¿Cómo fortalecemos esto de lo que es las lenguas originarias, licenciado? Justamente hemos acabado este año que ha pasado estandarización de los alfabetos, la normalización de los alfabetos, de los idiomas de los 37 pueblos y a raíz de eso, o sea, de ahí empezamos ya ahora a trabajar, a fortalecer y en algunas lenguas a revitalizar desde cero, ¿no? Porque si bien sabe de que nosotros veníamos viendo lo que iba perdiéndose el idioma juntamente con los sabios. Si usted bien sabe de que cuando nuestro sabio fallece, también el conocimiento se va con ellos. Pero ahora ya no va a ser eso, ¿no? Porque hemos recuperado los idiomas y está escrito, ya está en libros, ya está en escritura, cosa que a partir de este momento nosotros ya vamos fortaleciendo ese conocimiento que hay y bueno, trabajando también con los niños desde el aula para que así podamos revitalizar y también poder fortalecer los idiomas que están dentro del territorio boliviano. Esto también implica el tema de lo que es la escritura también, aparte de lo que es el habla, también la escritura, lo que se enseña. Exactamente, estamos trabajando en la próxima institucionalización que va a ser para los directores. Vamos a pedir que sea hasta nivel avanzado ya, tanto en escritura y en oral también, para que así la revitalización sea real desde aula. Y estamos trabajando para ello porque esta depende de nosotros como pueblos y naciones originarios de poder fortalecer y así se pueda revitalizar nuestro idioma en cada uno de los territorios dentro de Bolivia. Ahora, en los cursos, ¿no? que realizan, ¿no? Desde la IPLC, en relación a este fortalecimiento de nuestro idioma, ¿no? ¿Cuánto tiempo uno le toma, ¿no? Uno que quiere aprender, más que todo, por ejemplo, en la Aymara, aquí con estos cursos que se ha aperturado una oficina acá, ¿no? En Radio San Gabriel. Hay cursos virtuales, cursos presenciales. ¿Y cuánto es por módulos, más o menos? ¿Cómo sería la hermenéutica?
Justamente nosotros estamos trabajando para el cumplimiento de la ley 269, y que es lo más básico, ¿no? Que se pide para los funcionarios públicos, y esa es la tuición de nosotros como Instituto Plurinacional de Bolivia, de que ahora está solamente 6 meses, ¿no? Antes era un año, eh, para que pueda aprender bien, porque si bien sabe de que si vamos a ir por la lógica, por ejemplo, un niño de qué tiempo aprende a hablar, ¿no? En un año ya empieza a pronunciar las palabras, y así es para todas las personas de que un idioma nuevo, un idioma que no conoce, mínimamente tendría que ser un año. Pero por normativa, en las prácticas que nosotros hemos hecho, en este momento nosotros estamos pasando los 6 meses, y bueno, hay en virtual, presencial, y eso es lo que se está llevando a cabo, ¿no? Para poder cumplir con los requerimientos que nuestros hermanos requieran. A nivel nacional, ¿cuántas sucursales tiene? ¿Cada departamento tiene sucursales? ¿O cómo es el tema, ¿no? De a nivel nacional, esto de lo que es el fortalecimiento de estas lenguas. A nivel nacional nosotros tenemos 36 institutos, ¿ya? 36 coordinadores también para que pueda trabajar dentro de Bolivia, para que así podamos fortalecer, pero no es suficiente, ¿no? Estamos trabajando por ello para poder llegar especialmente en la zona más vulnerable, pues, ¿no? Y bueno, estamos trabajando, por eso es que precisamente nosotros buscamos un céntrico para que podamos fortalecer el conocimiento de los maestros, para que así ellos puedan llevar al aula. Ahora, el tema de lo que es esa enseñanza se da a niños, universitarios, profesionales. ¿Cómo más o menos es los grupos que llevan, ¿no? Estos talleres o cursos? En este momento nosotros estamos trabajando con los maestros, ¿no? Para que ellos puedan llevar, porque hace falta muchísimo maestros, y por eso es que estamos trabajando en las normales para los próximos egresos que van a tener los maestros nuevos, que tienen que salir aprendiendo el idioma. Y bueno, también el mandato de nuestro presidente Luis Arce Catacora es también, ¿no? De que cada centro educativo puedan también llevar un idioma originario, ¿no? Así que así estamos trabajando, y bueno, en lo que nos requiera los centros educativos también estamos ahí con ellos trabajando. Si nos podría comentar algo, ¿no? De esta nueva sucursal que se ha aperturado acá también en la ciudad del Alto, ¿no? Mediante el Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara, ¿no? Que se prácticamente hace unos días ya se aperturó, y cuál va a ser, ¿no? Este apoyo que va a dar por ejemplo, de estas oficinas que se ha aperturado aquí, ¿no? A la ciudad del Alto, ciudad de La Paz. Justamente nosotros viendo la necesidad de la ciudad de La Paz, especialmente del Alto, porque es una ciudad muy grande, ¿no? Y la gente por distancia a veces no llega en nuestra oficina, que está en el centro de la ciudad, y de esa manera hemos, gracias más bien por a abrir una oficina aquí en Radio San Gabriel, y bueno, también a las autoridades que están a cargo, lo agradezco por ese gesto de poder cedernos un espacio para que nosotros podamos trabajar ahí. Y bueno, ya vamos a invitar a todas las poblaciones de la ciudad del Alto, que el instituto lo tenemos aquí en Radio San Gabriel, y que puedan pasar, ¿no? A ver la necesidad que ellos tienen, para que así podamos suplir sus necesidades, el conocimiento que ellos requieran. Nosotros estamos listos para poder colaborar. Muchas gracias, licenciado. Ya para finalizar, algo más que quisiera argumentar, licenciado. Muchísimas gracias también a ustedes, bueno, por este espacio que nos permite, y bueno, saludar a la ciudad del Alto. Bueno, estamos muy contentos, ¿no? De poder trabajar aquí y fortalecer el idioma, más y más aún, ¿no? Que aquí en la ciudad del Alto, creo yo de que hay más movimiento que en el del centro, ¿no? Y más fácil también de poder llegar aquí en la Radio San Gabriel. Y bueno, le invitamos a la población que vamos a estar trabajando aquí a los hablantes, a los estudiantes que quieran aprender, está con la puerta abierta para poder recibirlo. Muchísimas gracias, ya se lo. Muchas gracias. Así que estuvimos con el licenciado Erasmo López Rivero,
quien es director general ejecutivo del Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas de Bolivia. Volvemos a estudios, por favor.